Amén. Pues que Dios les bendiga nuevamente a todos y saludos. Continuamos con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres del 1689. Un breve resumen de lo que habíamos hablado la última vez. Estamos en el primer capítulo de las Sagradas Escrituras, en la sección número 6, y discutimos acerca de la iluminación. Hablamos acerca de que el Espíritu Santo es el que nos ilumina, nos da entendimiento de las Escrituras, y vimos algunos pasajes donde se nos dice que, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, nos abre los ojos. Por eso se le llama iluminación. Alúmbrame, abre mis ojos, ¿verdad? Y no estamos hablando de revelación. ¿Okay? Revelación es lo que Dios hizo con los profetas, a través de los profetas y los apóstoles, que fue el de darle la revelación de aquello que estaba oculto. Ya nosotros tenemos la revelación completa, que es la palabra de Dios, las Escrituras. Y lo que en sí necesitamos es la iluminación. Porque como vimos en 2 de Pedro 3:16, el apóstol Pedro dice que hay algunas cosas difíciles de entender. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda con eso. Ahora, con esto no queremos decir que el hombre común y corriente no puede tomar las Escrituras y entender la esencia básica de las Escrituras. El mensaje de salvación está ahí plenamente claro, escrito en las Escrituras. Lo que sí sucede es que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Las puede entender intelectualmente, pero al nivel moral no está capacitado para recibir. Y usted y yo éramos de esos. Lo que viene sucediendo es que el Espíritu Santo pues nos regeneró. Y con esa regeneración pues vino ese avivamiento, ese despertar en el que salimos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, y recibimos la palabra de Dios. Y a través de nuestra vida cristiana pues acudimos y dependemos del Espíritu Santo para que Él nos vaya iluminando en su palabra, ¿verdad? Para que podamos comprender su palabra de manera salvadora, como dice la confesión. Y hablamos también acerca de que dentro de la revelación general, que dijimos que la revelación general también es infalible, porque ellas hablan del Creador y no se puede negar, ¿verdad? Es inevitable concluir que hay un Creador y que la creación, la revelación general, nos habla de ese Creador, nos habla de su poder, hablamos la semana pasada, nos habla de su sabiduría y nos habla de su amor. ¿Verdad? Are you going to be down here, John Mark? Okay. So you remember what we talked about last week, right? Yeah, we talked about the general revelation, illumination. You remember that? Illumination. What's illumination? I don't remember illumination. You don't remember illumination? So illumination is when the Holy Spirit gives us understanding Oh, yeah, okay. of the scriptures. Do you remember now? Okay. And we talked about how general revelation speaks about God infallibly. It tells us about His power, about His wisdom and His love. You remember that? When you look at the universe, how powerful it is. It takes more power to create the universe, right? So imagine how powerful God is. The way things are ordered in the universe, in creation, and that you can figure things out through mathematical equations and scientific investigations and analytical analysis, logical analysis. It tells you that it took great intelligence to create the universe. So that speaks of God's wisdom.
And then the fact that in the midst of this gigantic universe, he placed us in the right place and created everything perfect so that we could live and enjoy. So that speaks of his love towards his creation. And he cares for it also. So it speaks of his love for his creation. Remember that? Okay. So that's general revelation. También habíamos hablado dentro de la revelación general. Hablamos que hay cosas, y como dice aquí, dice en la parte de aquí, déjenme ver si les puedo poner. Se fue. En esta parte aquí que dice, no lo puedo, dice, y que hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero sometiéndose siempre a las reglas generales de la palabra. Y habíamos dado ejemplos de, por ejemplo, cuando usted analiza los códigos de ley de las diferentes naciones, que hay leyes que son universales. Si usted observa cómo se organizan las naciones, los gobiernos, y que hay cosas que la iglesia puede aprender de eso, que la Biblia no nos dice detalladamente cómo organizar, por ejemplo, ¿verdad? Una estructura jerárquica dentro de lo que se llama el sistema de la iglesia. Pero cuando analizamos esas sociedades, gobiernos, organizaciones, y vemos que ellos tienen un cierto orden, eso nos da a nosotros un modelo para nosotros también guiarnos. ¿Okay? Y como dice ahí, pero filtrándolo por la palabra de Dios. Y hablamos acerca de la corte. Ese fue el ejemplo que traímos de la corte. Que en la corte pues hay un juez. Cuando él entra, todo el mundo hace silencio, se tiene que poner de pie. Tiene que haber orden en la corte. Y estamos hablando de un mero ser humano, como usted y como yo, lleno de pecados. Y sin embargo hay que rendirle ese respeto. Y cuanto más a Dios, ¿verdad? Y por eso es que estas iglesias que no siguen orden, que no tienen orden, no tienen reverencia, hermanos, ahí no puede estar Dios, yo lo siento. Pero Dios no puede estar apoyando, no puede estar respaldando, ni agradándose de una organización eclesiástica que hace una burla de lo que es la adoración a Dios, que trata a Dios como más bajo que a un juez, a un hombre de la tierra. Van a la corte y le rinden al juez el respeto que se requiere, pero a Dios no se lo rinden. A Dios lo tratan como les parece. Y se rigen por un principio conocido como el principio afectivo de adoración, que es, si se siente bien, lo hago. Si me hace sentirme bien, así se alaba a Dios. Cuando la Biblia tiene restricciones e instrucciones de cómo tenemos que proceder para adorar a Dios, cómo nos debemos de conducir cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo. Y hay un principio que se le conoce como el principio regulativo de adoración, y otro que es el principio normativo de adoración. Pero que está dominando hoy en día es el principio afectivo de adoración, que es el que está causando todos los desórdenes que estamos viendo hoy día. Y aquí nos saluda Dios es mi juez, Daniel, Dios te bendiga. Robert Cabrera nuevamente, Dios te bendiga, Robert. Nuestra hermana Nilda Crespo, que está por ahí también. Y Vanessa Rossi, que está por ahí también. Vanessa, te estamos esperando. ¿Okay? Vanessa nos va a visitar posiblemente, ¿verdad? Ella viene de Argentina.
Viene de viaje para Nueva York y vamos a ver si se da la vueltita por aquí, ¿verdad? Bien, se recuerdan de eso, ¿verdad? You remember that I also talked about the court, right? The judge, and you have to be respectful to the judge. And so if we have to be respectful to these institutions, orderly, organized, and respectful to these men who are just as sinful as you and I, Imagine the respect in heaven. that we have even in the church. Because when we gather together as a church, we don't come to please each other. We come here to please God. And God is a holy God. He demands to be treated with respect, with order, with dignity. I don't know if you remember the story of Aaron's two sons who were priests. And God had ordained a specific fire for the offering. And instead they offered strange fire. See, the fire they were supposed to use was supposed to come from the bronze altar. It was a fire that was already going. They were supposed to bring that fire to light the fire of the altar in which they were going to offer, I believe it was for incense. And instead they brought some other fire. And God immediately consumed them. He destroyed them. And that teaches us that He doesn't mess around. He doesn't mess around, but it teaches us that He has a prescribed way in which He wants to be worshipped. We can't just do whatever we want. ¿Recuerdan de hermanos de a los hijos de Aarón? Los nombres se me olvidan, Eliú y anyways, ustedes saben cuáles son los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño. Se supone que el fuego que se ofreciera viniera del altar de bronce y se llevara al próximo altar para ofrecerle a Dios la ofrenda, pero ellos ofrecieron fuego extraño y Dios los consumió con fuego. O sea que Dios tiene, hermanos, Dios es santo y Dios exige una manera de ser adorado, no como nosotros nos parece, no como nosotros nos sintamos, no como nosotros queramos interpretar, no tirando versículos a derecha e izquierda de la Biblia, como si el versículo estuviera diciendo lo que yo estoy diciendo. O sea, la escritura hay que mirarla como un todo. Donde una parte me dice que hay que adorarlo de X manera, en otra me dice, pero hazlo con orden. Hazlo con decencia y con orden. O sea, yo no puedo tomar un versículo y abandonar el otro. Yo tengo que tomar el todo de la escritura para saber cómo dirigirme hacia Dios. ¿Verdad? So let's go to the next. Hasta ahora hay, hermanos, preguntas o comentarios. Vamos para la número 7, entonces. Y hay unos versículos ahí para que usted si los quiere apuntar y leerlos, ¿los pueden ver? Luis, que tú estás más lejos allá, ¿los ves? Esos versículos ahí. ¿Se los ve? Ok. Los hermanos que están viéndonos por Facebook pueden buscar la confesión de Bautista del 1689 en sus celulares o en sus computadoras para que nos sigan. Estamos en el primer capítulo de las Sagradas Escrituras y vamos para la sección 7 de ese primer capítulo. Y saludo a mi prima Lisa Aponte, Dios te bendiga, Lisa, qué bueno que estás por ahí. El pastor Ángel Torres de la iglesia Columna y Baluarte de la Verdad allá en Norwalk, Connecticut. Dios le bendiga, pastor, me alegro que esté por ahí. Él manda saludos acá también. Carlitos Jafet, Dios te bendiga, Carlos. Bien, dice el número 7, dice, las cosas contenidas en las Escrituras no son todas igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse
para conseguir la salvación se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las Escrituras de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios, ¿verdad? Vamos a analizar esto. Esto es casi repitiendo lo que ya hemos hablado. ¿Ok? Y aquí podemos hablar de otra doctrina conocida como la doctrina de perspicuidad. Eso es una palabra técnica que simplemente significa la claridad. La claridad de las escrituras. Okay, so the doctrine of the clarity of Scripture is what we just read in section 7. Okay. Básicamente, hermano, lo que nos está diciendo aquí es que el mensaje central, y se lo mencioné hace un ratito, de las escrituras, de la Biblia, es comprensible. El mensaje central. Okay. O sea, todo el que lee la Biblia puede ver que la opinión de Dios acerca del hombre es que el hombre es un pecador. Eso, hermano, eso no lo puede nadie ignorar. Eso está ahí bien claro. Y está bien claro también que el medio de salvación es la fe en Jesucristo. Y está bien claro ahí que el único que salva es Jesucristo. Eso está bien claro, eso no hay que buscarle 5 patas al gato, ¿verdad que no? O sea, está tan claro como la luz, tan claro como el agua. Ah, Luis. En Isaías, que menciona que el camino de santidad, que por más torpe que tú seas, no te extraviarás de él, porque no depende de uno. Eso está muy en Santiago, que se consta falta de sabiduría, que se lo pida a Dios. Exacto. Entonces es un rechazo. Porque cualquier persona, cualquier cristiano, tendrá la capacidad de parte de Dios para entender lo mínimo de su propia voluntad. Correcto, correcto. O sea, y ese es el punto, lo mínimo, entender lo mínimo, ¿verdad? No se requiere que la persona sea un erudito y saber un montón de doctrinas y cosas de la Biblia, pero que hay un mínimo que la persona puede comprender, como las que acabamos de mencionar. Okay, so the clarity of scriptures is that the central message of the Bible is clear. The Bible clearly tells us that we are sinners. It clearly tells us that we deserve hell. It clearly tells us that salvation is through faith in Christ. It clearly tells us that the only way of salvation is Jesus Christ. Okay, so there's no doubt about that. It's very clear. All right? And like Lewis mentions, anyone, even somebody who has no education, has the capacity to have a minimum knowledge of the scriptures, and that is the basic, that is the essential that they need to know. Were you going to say something, Jamar? What about people with education that don't understand the simple doctrine? Like, what do you give me an example? There's I've heard people that I know they're not uneducated, but they've said that there's other ways to God other than Jesus. Yeah, but that's still not an excuse, because the message of the Bible is clear. They just refuse to acknowledge it. And it doesn't matter how much evidence you give them, they don't want the evidence. You can give them all the evidence in the world to convince them, but their hearts are already antagonist towards God. Their hearts are already inclined away from God. So they'll seek any way possible to, any excuse to reject the truth. Yeah. So it's not a matter of the Bible doesn't have any evidence. It's a matter of they have the moral inability. They have the intelligence, but they don't have the moral ability to accept the message.
¿Entendieron la pregunta de John Mark? Las personas educadas, pero que aún así pues rechazan el mensaje. Y el problema no ahí es que la Biblia le falte evidencias o que el mensaje no sea claro, sino que el corazón del hombre está naturalmente inclinado en contra de Dios. Gerardo. Sí, y otra verdad, otro punto que está hablando de Mark, es el punto que una persona se podrá preguntar y dirá, ¿y los testigos de Jehová que tienen la Biblia diferente o que la cambian? Es así, la palabra tiene suficiente luz, no importa si es un testigo de Jehová, tiene suficiente luz para llevar a Cristo a una persona. Una persona se puede preguntar, ¿y cómo es posible que Dios juzgue a un mormón o a una persona de una secta porque tiene una diferente Biblia? Pero la Biblia de él que tiene suficiente luz para llevarlo a Cristo. Sí, aún con los errores, muchas veces con sus propias Biblias uno les puede señalar la verdad, ¿verdad? Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Deuteronomy, we're going to read Deuteronomy 6. You want me to get my Bible upstairs? Yeah, hold on. Yeah, if you wanna follow, yeah. Seis, siete. 6, 6, 7. Go. You have your Bible there? Yeah, it's Okay. Vamos a leer en Deuteronomio 6 del 6 al 7. Deuteronomy 6 verses 6 through 7. Dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escuchen el versículo 7 en particular. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué digo que miremos el versículo 7 en particular? Porque dice que las palabras que Dios nos da, se las repitamos ¿a quiénes? A nuestros hijos. Y cuando usted le repite a su niñito de 2, 3, 4, 5 años las cosas de Dios, ¿qué dice eso acerca de las Escrituras? Cuando usted le dice Dios hizo los cielos y la tierra, y el niño entiende eso, que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque las Escrituras son lo suficientemente claras para entender las cosas básicas. Y quizás a un niño de 2, 3, 4 años, el decir que Dios creó los cielos y la tierra, le sea bien concreto. Sí. Así realmente Dios creó cielos y tierra. Pero una vez va madurando, empieza a hacer mejores asociaciones y a interpretar un poco más. Lo que, Con detalles, sí. No interpretar, pero entender un poco más, Sí. los detalles de ese versículo, por ejemplo. Ujú. Exacto. O sea que el repetírselas a nuestros hijos y todos aquellos que desde pequeñitos le han hablado de Dios a sus hijos, si Dios manda, si Dios ordena a que se las enseñamos a nuestros hijos, es porque son
claras, un niño las puede entender, por lo menos lo esencial, lo básico, ¿verdad? Lo central de la Biblia. So in Deuteronomy 6, verses 6 through 7, John Mark, so God says to the words that He's given us to treasure them in our hearts, and then He says to teach them to your children. So if you can teach the Word of God to a child, what does that tell you about the Bible? Remember, we're talking about the clarity of the Scriptures. Simple It's simple. enough for a child to understand. It's simple enough for a child to understand, at least the basics. Yeah. Creation. It's not hard for a child to understand that God created the heavens and the earth. Right? I mean, he might not know all the details, but he can believe it. And he can have a certain level of understanding. You know, there's a lot of things that they can understand. The basics, the essentials. ¿Alguna pregunta o comentario, hermano, acerca de eso? O sea que ese mismo versículo ahí es bastante claro en cuanto a eso. Vamos a ver un par de versículos más. Una cosa. Aquí hay un versículo que ya lo ha parecido a uno que hemos discutido en Salmo 119, 130. Psalm 119, 130. Ese salmo dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso cae dentro de la doctrina de la iluminación y de la claridad de las escrituras, ¿verdad? Hace entender a los simples. Miren en 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Vamos a ver 2 de Timoteo, 2 Timothy 3. Through 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Okay? Pablo le está hablando a Timoteo. Paul is talking to Timothy. 2 Timothy 3, 14 and 15. Y que desde la, ¿qué? Dice ahí. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez. O sea, si Timoteo, siendo un niño, podía saber las escrituras, esto nos deja saber, hermanos, que las escrituras son lo suficientemente claras, por lo menos en lo esencial, en lo básico, en lo central, lo suficientemente claras para un niño entenderla. So what does it say in verse 15, John Mark? And that from childhood you have known the Holy Scriptures. From childhood you have known the Holy Scriptures. So, again, what does that say? A child can understand the Scriptures, so that means that the Scriptures are what? Or the central message of the Scriptures It's easy to understand. is clear. It's clear, right? It's clear. It's not an enigma, it's not a mystery. La Biblia no está escrita en enigmas, en misterios que nosotros no podamos entender, hermano, porque ¿cuál hubiera sido el uso de Dios darnos un libro
que nunca pudiéramos entender cuál iba a ser el propósito. No hay ningún propósito en eso, ¿verdad que no? Ahora, esto no está diciendo que todas las partes de la Biblia son igualmente claras. So, this is not saying that all the parts of the scriptures are equally clear. Porque acuérdense en que dice Pedro, 2 Pedro 3:16, que hay algunas cosas que son difíciles de entender. So remember what Peter says in 2 Peter 3:16, there are some things difficult to understand. Un ejemplo, hermanos, ¿cuántos de ustedes entienden claramente Apocalipsis? How many of you understand clearly the book of Revelation? Ahora, no es que sea imposible entenderlo. Es que acuérdese que hay una cultura separada de 2000 años por lo menos, y es una cultura oriental. Nosotros somos una cultura occidental que no entendemos los símbolos que se usan en Apocalipsis, pero que están a través de las escrituras. Si usted busca a través de las escrituras, va a encontrar los mismos símbolos que están en Apocalipsis, los encuentra en el Antiguo Testamento. Y eso alumbra el entendimiento para poder entender Apocalipsis. Pero así de primera vista, de leerlo así nada más, los dragones y bestias y que si cuernos y cabezas, y que si le hirieron la cabeza de muerte pero se volvió a levantar, y son símbolos, hermanos. Símbolos que los orientales entendían. Usted y yo, siendo occidentales, pues no estamos familiares con esos. Pero si leemos en el Antiguo Testamento el uso de esas expresiones, vamos a ver con más claridad. See, Revelation is full of symbols. And when you read about dragons and you read about beasts, and the dragon had 7 heads and all these things, that's all confusing. A beast that rises out of the earth and a beast that rises out of the sea, and horns and whatnot, that's hard to understand. But if you read the Old Testament and you find those symbols in the Old Testament, you'll see with clarity the meanings in Revelation. Luis. Por eso es que vemos cada año, cada década, cada siglo un libro diferente interpretando Apocalipsis. Por ejemplo, antes decían que el www. Era marca del diablo, después el barcode, ahora el chip. Y siguen cambiando según el contexto en que estén viviendo, en vez de interpretarlo al mismo contexto bíblico. Exacto, es que ese es el punto de la interpretación bíblica. Dejar que la misma Biblia sea la que se interprete a sí misma. Y eso lo vamos a mencionar ahora, que es un principio de hermenéutica, ¿verdad? Que vamos a mencionarlo. Pero yo he escuchado que hasta el celular, Eric, que también la marca de la bestia, también. O sea que, a ver. Aquí está, vamos a ver. Dani con contexto, nuestro hermano Dani allí de Panamá. ¿Cómo está, Dani? Dios te bendiga. Amén. Vamos a ver. Pastor, Ajá. una vez estaba en una iglesia y la hermana llegó bien contenta ese día, ¿verdad? Para dar el estudio. Y la hermana, pues, no estudiaba mucho la Biblia, pero llevó Apocalipsis. Y ella llegó y contenta y dice, hermano, tranquilo, porque el diablo está amarrado. Y eso fue verídico, Sí. tuvimos que sacarla de Apocalipsis del tema, ¿me entiendes? No está matado. Ella le llegó cuando se amarró 1000 años ahí en cadena. Sí. Y ella interpretó una literal que ella dijo, ya. Sí, se lo imaginó ya. Pues ese es el problema, que también hay que saber, en qué parte de la Biblia hay cosas literales y hay cosas simbólicas. Todo eso hay que considerarlo, ¿verdad? Y como les he dicho, hermanos, voy a traer eventualmente un estudio de los salmos, de cómo interpretar los salmos. ¿Okay? Los salmos, si los respetamos,
los podemos entender correctamente. Si utilizamos, hermanos, las reglas de hermenéutica con las cuales escribieron los salmistas, podemos entender los salmos. No los hiperliteralizamos, no los llevamos al extremo y los interpretamos correctamente, ¿verdad? Yo puse aquí Salmo 19.7. ¿Por qué puse Salmo 19.7? Vamos a ver. I'm going to read Psalm 19.7. Let's see why I wrote it here. Es lo mismo que leímos en el Salmo 119, 130. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de principio de hermenéutica, porque se nos dice que, ya mencioné que no todas las partes de la Biblia son igualmente claras. ¿Okay? En donde Jesús diga, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué entendemos por eso, hermanos? Él es el único camino de salvación. O sea, eso es claro, ¿verdad que sí? When Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and nobody comes to the Father but by me, what do you understand? John Mark. Jesus is the only way to heaven. Yeah, that's clear, right? That's simple. Okay? Pero hay cosas en la Biblia que requieren de unos principios que tienen que ver con el lenguaje humano. Acuérdese, ¿a quién le dio Dios las escrituras? A los hombres. ¿En qué lenguaje se lo dio? En el de los hombres. Y si se lo dio en el lenguaje de los hombres, ¿se lo dio Dios con reglas extraterrestres o con reglas del idioma humano? Con reglas del idioma humano. Se escribió con unas reglas para que se pueda entender con esas mismas reglas. ¿Okay? Y hay unos principios de hermenéutica, ¿verdad? Ya en el pasado hemos hablado de principios de hermenéutica. So remember, scripture was written in the human language. Human language has rules. So the same rules with which the writers wrote are the rules that we use to understand. Okay? God didn't give us a book with strange interpretations that you have to have an alien come and interpret it for you, or you got to have angelic beings come and give you the interpretation. Okay, that's not how this works. That's not how it works. Uno de los principios de hermenéutica es que lo más oscuro se interpreta con lo más claro. Lo más oscuro se interpreta con lo más claro. El mismo ejemplo que hice ahorita, hermanos. Usted lee en Apocalipsis acerca de una bestia. ¿Ok? ¿Qué es una bestia? ¿Qué es un cuerno? O sea, que es un dragón. Todas estas cosas para nosotros son oscuras. Pero usted se va al libro de Daniel y usted ve a Daniel hablando de bestias y que cada bestia era un imperio y habla de cuernos y cada cuerno era un rey. Entonces cuando usted va a Apocalipsis, esto es un reino. El cuerno es un rey. Estamos viendo, hermanos, lo más claro alumbra lo más oscuro. I'm going to give you the same example I gave before. When you read in Revelation about beasts and horns, we don't know what that is. We're not Orientals. But when you read, for example, the book of Daniel, and Daniel sees beasts, and then he gives the interpretation. Each beast is an empire. So when you go to Revelation, what's the beast? It's an empire. Daniel sees that the horn is a king. So when you read that this beast had 10 horns, what does that mean? Each one is one king. 10 kings.
Right? You see, the clear interprets the obscure. It helps with that interpretation. El hermano Moisés de Moisés Gospel Lab está dando unos estudios tremendos del Apocalipsis. Dio una serie del libro de Daniel, dio una serie de Mateo 24 y ahora está cubriendo Apocalipsis. Así que se los recomiendo que lo vean muy claro, ¿verdad? Hermano David Silva aquí nos saluda también. Dios le bendiga, hermano David. Dice aquí, Dios bendiga al hermano, amigo y pastor Ismael Cortés. Esto es hermano David, escuche lo que dice. Como estamos hablando de la marca de la bestia, él dice, yo por si acaso me he puesto las vacunas en el brazo izquierdo. Sí, porque usted sabe que la marca de la bestia, como se dice, es la mano derecha y que la vacuna era la marca de la bestia, pues David se la puso en el brazo izquierdo. Esa es otra, la vacuna. Bien. Vamos a ver una cosa aquí. Yo creo que puse un ejemplo aquí. Vamos a ver. 22. Vamos a dar un ejemplo. Ok, vamos a dar un ejemplo también de interpretación. Let's give an example of interpretation. De hermenéutica. Ok, nosotros somos, por lo menos yo soy, espero que ustedes se identifiquen conmigo, bautistas particulares. ¿Saben lo que es un bautista particular? Brevemente, un bautista particular es uno que cree en las doctrinas de la gracia y que creemos en la soberanía de Dios, en la salvación, y que Dios solamente va a salvar a sus escogidos. Y los escogidos de Dios son los que Él escogió desde la fundación del mundo, no por nada que ningún hombre haya hecho, sino porque Dios en su beneplácito los escogió. ¿Okay? Un bautista particular. Creemos en la elección particular. Por lo menos esa es mi postura. ¿Okay? Creemos en la elección particular. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, exacto. So, we are a particular Baptist. Ok. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera, Ajá. sigue eso ahí. John 3:16, what does it say? God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ok. Inmediatamente le citan eso a usted y le dicen, ¿y qué hacemos con el libre albedrío? Para que todo aquel que en él cree. So what do we do with John 3:16? O si no creen, All who believe in him. no todos creen. Y después van a Apocalipsis 22:17. Revelation 22:17. Apocalipsis 22:17. Y dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Estamos viendo, el que quiera. Libre albedrío, Luis. La cuestión es que sin la intervención de Dios, ¿quién quiere, quién cree y quién dice ven? Exacto. Nada. Ese es el punto. Ese es el punto. So did you read Revelation 22:17? It says, he who wants, come and drink freely of the water of life. He who wants to. Free will. That's what people will say. Eso parece que dice algo de libre albedrío, ¿verdad? Todo aquel que en él cree. El que quiere, venga. Quién sabe qué. Bueno, vamos a
¿Nos vamos a enfocar en esos versículos solamente o hay que leer toda la escritura? Toda la escritura hay que leer. Hay que ver lo que dice toda la escritura. ¿Verdad? Juan 6:44. Let's go to John. Well, no, vamos a Romanos 3. Let's go to Romans 3 first. A ver, ¿de qué sirve el libre albedrío? Romans 3, Juan 6:44. Dice aquí, vamos a ver. Ahí está Freddy, Dios te bendiga Freddy, Dios te bendiga Ruti también. Manda saludos Ruti. Hermano David dice, el libre albedrío le sirve al hombre para pecar o pecar más, para perderse o perderse más. Vanessa dice, tema debate, libre albedrío. Un muerto nunca podrá escoger a Dios. Así de simple y claro. Romanos 3. Mire lo que hace el libre albedrío o qué capacidad tiene el hombre con el libre albedrío. Fíjese, mire. Del versículo... del versículo 10 en adelante. Verses 10, Romans 3, verses 10 onward. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien Busca a Dios. busque a Dios. Pero si acabamos de leer en Apocalipsis 22:17 que el que quiera venga. ¿Qué pasó ahí? Porque según eso nadie quiere. No hay quien busque a Dios. See what it says here in verse 11? There's none that seeks after God. Yeah, there's none that understand. There's none that seek after God. Mire lo que hicieron con su libre albedrío en el versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Look at verse 12. That's what they did with their free will. Lo que dijo Vanessa. They what? Recuerda. They went out of the way. They made themselves useless. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero es que venga el que quiera, eso es algo bueno. Pero ahí dice que no hay quien haga lo bueno. Y hay gente que dice, pero como que no hay nadie, si yo estoy haciendo bien, dicen ellos. Bueno. Estoy haciendo lo bueno. La última palabra la tiene ¿quién? Dios. Dios, ¿verdad? So you see here in verse 12, there's none that does good, not even one. Well, isn't coming to Christ good? Right? All who want come, but it says here, there's none that does any good, not even one. Bueno, pues a lo mejor yo hablo bonito. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Pero por lo menos mis pies me llevan a buenos lugares. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está el libre albedrío, hermanos. That's free will for you. Romans 3 verses 10 through 18. Free will. Así que esa invitación que dice ahí, el que quiera venga, hermanos, el libre albedrío no es el responsable. So that invitation, all who want, come. Free will is not the responsible party there. Free will is the opposite of that. Vamos a ver Juan 6:44. Let us see John 6:44.
Vamos a ver qué nos dice aquí del libre albedrío. ¿Cuáles son las primeras 5 palabras que dice ahí? Puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Libre albedrío. Ninguno puede venir a mí. What does it say in your Bible? 6:44, John Mark. John 6:44. No one can come to me. Jesus talking. 6 words. The first 6 words. First, no one can come to me. No. Is it 1 word or 2 words? No one. No man. No man. No man can come to me. 6 words. That's free will for you. No man can come to me. Y la palabra puede, poder, no significa la palabra puede de permiso. Significa poder de habilidad. No tiene la capacidad, no tiene la habilidad. The word can does not mean permission. It means powerless. You are powerless. No one has the power. En concordancia con ese versículo está el 14:6 que dice nadie viene al Padre. En Juan 14. 14:6. Let me read the rest. Voy a leer el resto. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa palabra traer, si el Padre no le trajere, si usted lo busca en el resto del Nuevo Testamento, en la palabra griega, creo que es en Santiago que dice, no son los ricos que los arrastran hacia los tribunales. Esa palabra arrastra es esa palabra trajere. Usted y yo no queremos venir a Dios. Nosotros venimos arrastrados. Porque Dios quiso salvar. Porque Dios quiso salvarnos. Claro, cuando usted y yo vinimos a Cristo, hermano, no es que vinimos arrastrados. Pero eso es una metáfora de que como lo que vimos en Romanos 3, usted y yo no queremos a Dios. Pues mire, Dios nos trajo por encima de nuestro libre albedrío. Muévete. So no man can come to me unless the Father who sent me brings them to me. If you read in the book of James, he says, aren't the rich the ones who drag you to the courts? That word drag is the same word as bring. Because our free will was against God. So God brings us. I forget the word. It's not a coercion. It's sort of like persuasion. When I remember, I'll tell you. Ese es el libre albedrío, hermano. ¿Okay? Vamos uno más. Hechos 13:48. Acts 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados o predestinados para vida eterna. Noten que estaban predestinados. Esos que estaban predestinados fueron los que creyeron. Ahora, con esto que hemos leído, ninguno viene a mí a menos que el Padre le traiga. Y son los que están predestinados los que creen. Vámonos a la invitación nuevamente de Apocalipsis. Venga todo el que quiere. ¿Quién es el que quiere? Los que el Padre trae. Los que estaban predestinados para vida eterna y creyeron. Juan 3:16. Para todo aquel quien Él cree. Fíjense que Juan 3:16 no dice ahí que todo el mundo tiene la capacidad de creer. Eso hay que verlo en el resto de la Biblia. ¿Quién es el que tiene la capacidad de creer? Entonces cuando dice todo aquel que en Él cree, ¿quién es el que cree? Juan 6:44, los que el Padre trajere. Los que fueron ordenados para vida eterna. Esos son los de Juan 3:16. See John 3:16 or Revelation 22:17.
come all who want, or for all who believe in him. Who are the ones who want? And who are the ones who believe in him? According to John 6:44, the ones who the Father brings. When the Father brings them, then they want. Then they will believe. All those who were ordained unto everlasting life in Acts 13:48, those are the ones who will believe. Those are the ones that John 3:16 is talking about. Ustedes ven, hermanos, cómo la escritura se interpreta a sí misma. Si usted coge a Juan 3:16 nada más y lo deja ahí, por supuesto que va a decir lo que a usted le parezca. Pero cuando usted empieza a ver que hay otros pasajes, Romanos 3, dice que ninguno busca a Dios. Entonces, ¿cómo es que yo puedo creer? Porque ese es el requisito para la salvación. Juan 3:16. Pero yo no busco a Dios, dice la Biblia. ¿O se equivocó la Biblia? No, hay respuestas en la Biblia. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. ¿Okay? Estamos viendo, hermanos, esos son principios de hermenéutica. La escritura interpreta la escritura. So scripture interprets scripture. Donde parece, hermanos, que algo no tiene sentido, el problema no es la Biblia, el problema es usted y yo. So wherever you read the scriptures and it makes no sense, it's not the Bible. That's not the problem. The problem is you and I. You and I are the problem. Eso es lo que sucede. A ver. No, muchas veces yo he oído, cuando ven a un joven perdido en la droga, borracho, yo he oído muchas personas que lo aconsejan y le dicen, pero mi hijo busca de Dios. Pero bendito, los que le están diciendo busca de Dios están más perdidos que él, porque ellos tampoco creen. ¿Entiendes? Ellos se creen que buscar de Dios, pues, es algo pasajero. Pues. Pero ellos están más perdidos que el muchacho. Y decir buscar de Dios como si Dios estuviera perdido. Exacto. Muchas personas creen que simplemente los ejemplos, como él dice, los adictos, los alcohólicos, o esas personas son los que necesitan de Dios. Eso es lo que necesitan de Dios, o sea, Sí. los demás no necesitan, simplemente los que tienen problemas. Exacto. Exacto. Fíjense, hermanos, que las personas que enfatizan el libre albedrío sobre la soberanía de Dios, sin darse de cuenta, ellos se trepan en nuestra plataforma. Porque cuando ellos están orando por un familiar que está perdido, ¿cómo oran ellos? ¿Qué le dicen ellos al Señor? Dios tenga misericordia, Que lo rescate, que toque su corazón, Toca su corazón, Señor, transfórmalo, tráelo, tráelo. conviértelo. Pues eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que nosotros predicamos. Que Dios es soberano y que nadie puede venir a Él a menos que Dios lo transforme, que Dios lo cambie, que Dios lo resucite de su muerte. Pero él no va a poder ir. O sea, cuando están orando son calvinistas. Excepto cuando están defendiendo el libre albedrío, entonces esos son arminianos. Nos critican a nosotros, ustedes los calvinistas, eso es una falsa doctrina, pero orando ellos son calvinistas. Eso es hipocresía. Usted no puede orar así si usted es un arminiano. Si usted es un arminiano, usted tiene que orar, Señor, permite que de su propia inteligencia Él pueda descifrar que necesita un Salvador. Así es que debe de orar. Eso sería libre albedrío. Pero ellos no oran así, ellos oran, Señor, sálvalo, transfórmalo, ábrele su mente, ábrele su corazón, Toca su corazón. tócalo, transfórmalo. Tan confusión. ¿Verdad? Bien. Como que no son muy consistentes con su doctrina de libre albedrío. ¿Verdad? No son muy consistentes. Bien, ¿alguna pregunta o comentario, hermano? Déjenme leer algunos de los comentarios aquí.
Mire lo que dice Moisés. El libre albedrío, un esclavo. ¿Ya? Un esclavo no tiene libre albedrío. Y eso es el hombre, esclavo del pecado. ¿Verdad? Carlitos dice, nuestro libre albedrío está distorsionado. Vanessa dice, el ego del hombre hace que ir a Dios sea obra del hombre mismo, pero eso contradice las escrituras y es desobediente a la soberanía de Dios. David dice, los muertos están inhabilitados para escoger algo santo, porque para empezar los muertos no tienen voluntad. La palabra griega para traer, dice aquí David, en griego es helkuo, que significa arrastrar. Que el hermano Ángel Torres dice la gracia irresistible. Eso es lo que sucede, hermanos. La gracia de Dios usted y yo no la podemos resistir. No la resistimos y nos convertimos. ¿Okay? Un llamado eficaz. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, en cuanto a esto de la claridad de las escrituras y este principio hermenéutico de la escritura interpreta la escritura. Hay muchos casos que usted se va a ver, hermanos, que lee algo en la Biblia y no lo entiende. Y después otro día, meses después, está leyendo otra parte de la Biblia y encuentra un pasaje bien parecido a ese que usted leyó, pero con más detalles. Entonces usted regresa y lo lee y le tiene sentido, porque ese pasaje le aclaró lo que no entendió del pasaje que había leído anteriormente. En uno de los libros, bueno, tiene que ser Mateo, Juan y Lucas, donde dice que iban dos de camino a Emaús y no conocían a Jesucristo porque tenían los ojos velados. Sin embargo, el Señor Jesucristo le abrió los ojos para que entendieran. O sea, que si el Señor Jesucristo no hace la obra de que tú entiendas su palabra, tú estás como pescadito frito. Sí. Terminas leyendo esto como si fuera un libro regular. Exacto. Ustedes pueden decir que ellos entendieron. Exacto. Ya. Había algo que iba a decir ahora mismo y se me olvidó. Algo que mencionó el hermano Daniel. Hermano, cuando usted lee los evangelios, ellos se complementan, los evangelios. Y un ejemplo, yo me recuerdo que nuestro pastor, quien en vida fue Juan Bautista Rodríguez, ¿verdad? Estaba predicando acerca de Mateo 24 una vez, y eso cambió mi perspectiva completamente acerca de la escatología, porque luego él se fue a Lucas. Usted sabe que en Mateo dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel. Y cuando él leyó en Lucas que decía, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y de, espérate un momento. Que dicen que la abominación desoladora no es un tal anticristo. La abominación desoladora es el ejército romano que rodeó a Jerusalén. Hermano, de ahí en adelante yo empecé a cambiar mi perspectiva en cuanto a escatología. Yo no tengo la misma postura que tenía 10 años atrás. Mi postura ha cambiado porque la escritura se interpreta a sí misma. Y ahora viendo los videos del hermano Moisés, todo está claro. Bien clarito. ¿Verdad? Bien, vamos a cerrar aquí para continuar la próxima semana. ¿Alguna pregunta o comentario, hermano? ¿No? Bien, pues vamos a despedirnos. Vamos a orar. Gracias a los hermanos que estaban conectados. A todos los hermanos que estaban conectados. Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Y nos despedimos hasta la próxima.